de agua caliente que se quedó prácticamente en medio, ¿verdad? Cuando nació San Salvador, ya he contado esa historia, Nuevo Cuscatlán, Montserrat, Santo Tomás, etcétera. Entonces, eh, lo que les decía, de que estas subestaciones, de ellos dependen muchos circuitos alimentadores de sistemas de distribución, ¿verdad? Algunos pueden tener hasta 15 circuitos, otros pueden tener hasta 20 circuitos, y dependiendo de las características de la carga. En algunos casos, para que se pueda considerar un circuito sumamente importante del sistema de distribución, puede alcanzar hasta los 25 kilómetros, y en términos generales puede tener una relación de circuitos que puede cubrir un 50% de esos 25 kilómetros. Por eso es que la relación que nosotros tenemos en cuanto a la infraestructura de diseño establece reglamentariamente o normativamente que un circuito de distribución debe ser un circuito que debe determinar un sistema estrella a 4 hilos, ¿verdad? 3 fases y el neutro referido con un neutro multiaterrizado. Entonces, lo relacionado a esto hay que tomarlo muy en cuenta, que va determinado a través de muchos elementos que pueden ser, que son parte de este circuito. Lógicamente, a la salida de una subestación, acuérdense que la subestación de distribución viene de la subtransmisión o transmisión a través de un sistema delta y convierte o transforma el voltaje de transmisión a voltaje de distribución de línea neutra en 13.8, bueno, aquí es 13.2 kV, y 23.000 voltios de línea a línea, y en una estrella multiaterrizada, ¿verdad? Entonces la distribución es una estrella multiaterrizada. Entonces, los elementos de salida, estos elementos que ustedes miran aquí, estas cajitas, son interruptores que se encargan de poder drenar cualquier corriente de falla que por alguna razón puedan llegar a la margen de la subestación. La subestación en ningún momento se debe caer, porque si se cae, lógicamente se cae gran parte de la carga. Entonces, lógicamente, los interruptores hacen un trabajo sumamente especial para poder determinar o drenar cualquier corriente de falla que pueda ser originada ya sea en la distribución o en las cargas, ¿verdad? No obstante, existe un sistema de coordinación de protección que van digamos, establecidos de acuerdo a la configuración que puede tener un circuito de distribución. Por ejemplo, en este caso podemos tener pues sistemas que están normalmente abiertos, todo esto es normalmente abierto en sistemas digamos, de logística a través de un sistema de emergencia por cuestiones de falla, ¿verdad? Lógico, esto se cierra en el momento de que existe algún problema. Pero si ustedes se fijan también tenemos muchos elementos de protección propios para poder drenar fallas directamente a tierra. Entonces, se puede reconocer, ¿verdad?, de que la intención de esto es poder determinar, bajo un estudio analítico que se hace en el diseño, pues la intensidad de corriente de cortocircuito que puede tener un sistema de protección adecuado para esa subestación en un circuito específico. Pero existen muchos elementos, como dije al inicio, pueden existir cuchillas seccionadoras para poder pasar, digamos, alimentaciones de carga ante una falla eminente de un circuito específico y poderla trasladar a otra. Lo más importante es aislar lo más que se puede esa falla si no se puede tratar inmediatamente. Y posteriormente, pues a través de esos enlaces, yo podría pasar, por ejemplo, un circuito que está, imaginemos que este es San Bartolo, un circuito que está alimentando y se presenta una falla acá, aislar la falla, ¿verdad? Cerrar estos circuitos que pueden venir, digamos, de otras subestaciones, APA, y poder alimentar a través de esto. Pero hay que hacer muchas maniobras, ¿verdad? Para poder determinar en puntos específicos, puntos estratégicos que ya se tienen en una planimetría definida de las empresas distribuidoras, de empresas eléctricas, en puntos específicos para hacer los enlaces. Un alimentador se determina a través de muchos elementos que pueden estar conformados. Aquí lo podemos hacer a través de un macro. Podemos ver, por ejemplo, la subestación de distribución, que tiene varios interruptores que están protegiendo cada circuito que sale. Aquí, por ejemplo, se mira de que son circuitos que salen, hay 4 circuitos que salen, ¿verdad?, a diferentes partes de los centros de carga. Pero si nosotros determinamos un circuito, describimos un circuito en especial, por ejemplo, este tiene un interruptor que es el que protege la subestación ante eventualidades aguas abajo, pero en las derivaciones podemos tener cuchillas seccionadoras, pueden tener reclosas, ¿verdad? Son residuos tripolares, pueden tener inclusive fusibles de disposición de protección en cada uno de ellos.
y podemos tener enlaces propios para poder establecer, digamos, alguna logística de falla que se puede tener alimentado a través de otro circuito. Entonces, toda esta logística que se puede determinar está en cada uno de los circuitos. La infraestructura de cada una va a depender de la caracterización de la carga que tenga. O sea, no podemos tener nosotros una infraestructura digamos, motorizada o a través de microondas en sistemas de baja densidad de carga como en aquellas de alta densidad de carga, como por ejemplo los sistemas industriales grandes que se tienen en las empresas distribuidoras enfocadas. Aquí en San Salvador, pues la zona enfocada como mayor industrial es la zona del Boulevard del Ejército, que es la que más se cuida. Un sistema de distribución, ¿verdad? A través de un diagrama aparece en forma muy simplificada, como la que acabamos de ver, pero tiene una variedad de elementos que se deben digamos, de cuantificar, como es la tensión, ¿verdad? Hay que ver las cargas que se tienen activas. Acuerden que una industria no puede ser que solo trabaje de día, o puede que trabaje de noche, puede ser que trabaje todas las 24 horas. Entonces hay que ver cómo son las condiciones de funcionamiento o de representación en cuanto a lo que a lo que la industria demanda. Entonces hay que ver muchas alternativas, pero no perdamos de vista que en un diseño lo más importante es determinar sus costos que se puede tener y su operación continua, ¿verdad? Porque eso es lo más importante. Bajo el criterio en aspectos de diseño, tenemos que tomar en cuenta algunos aspectos que son sumamente importantes para la funcionalidad de todo esto. Por ejemplo, la longitud del alimentador primario, la carga del alimentador primario, el número de sus estaciones de distribución. Y aquí estoy hablando del número de sus estaciones de distribución que ya están en los circuitos primarios. Aquellas subestaciones que forman parte del circuito de distribución cuando un usuario, por ejemplo, quiere trabajar en baja tensión, pero que no tiene su propia subestación. La capacidad de las subestaciones de distribución. Podemos decir de que en algunos recorridos que se puede tener algunos circuitos primarios, como los que ustedes están viendo, podemos tener subestaciones propias para cargas específicas en zonas industriales o en zonas comerciales, más en esos sectores que en residenciales. Los residenciales, por lo general, son transformadores monofásicos los que más imperan, digamos, en un circuito monofásico. El número de líneas de subtransmisión, esto depende. En nuestro caso, pues no hay subtransmisión, solo hay transmisión directamente para una subestación específica de distribución. El número de clientes afectados cuando se interrumpe, o sea, cuántos clientes podemos interrumpir y cuál es la mínima capacidad de tiempo que puede pasar una interrupción. Bajo la ley del concepto de la normativa de calidad de energía en nuestro país, una interrupción para que no afecte a usuarios, para que no afecte a la empresa distribuidora en poder determinar energía no servida y que pueda la empresa distribuidora, pues, descontar esa energía que no se hace. Aquí en nuestro país, bajo las normas, son 3 horas. Bajo efectos de que no sean casos de calamidad pública o calamidad nacional, como terremotos, inundaciones, etcétera, etcétera, porque eso no se puede controlar, pero bajo el aspecto, digamos, de mantenimiento de la línea de distribución, sí cuentan las 3 horas. Por ejemplo, una rama que tope en una línea de distribución fue por falta de poda que la empresa distribuidora no hizo, ¿verdad? O, digamos, presencia de animalitos que pueden andar en la línea, como ardillas, sopilotes o algo que pueden crear fallas en la línea y que por esa razón, pues, un circuito se caiga y deje a muchos usuarios sin energía eléctrica. Lógicamente, ustedes pueden decir, pero ¿cómo vamos a tener control sobre la fauna? Pues lógicamente existen algunos sistemas de protección antifauna, ¿verdad? Que algunos de ellos son como hornillas de cocinas eléctricas de las de antes que se ponen en cada uno de los puntos donde hay presencia de mayor vegetación y lógicamente presencia de mayor fauna en esa zona. También las prácticas de mantenimiento del sistema que son sumamente, digamos, coordinadas y programadas a través de las empresas distribuidoras. Los postes de distribución aérea, ¿verdad? Nosotros sabemos de que para los circuitos primarios lo que más impera son postes de 35 pies, pero en algunos casos ocupamos de 45 pies y hasta de 50 pies, ¿verdad? Bajo efectos de la condición que tenga el circuito por donde va pasando. Y pues la apariencia de los postes, pues todos son de concreto.
algunos factores que afectan la decisión del nivel de voltaje. Miren, lo que pasa es que en un circuito primario nosotros tenemos que tener muy claro de que la tensión con la que un circuito primario opera es sumamente importante, pero, pero esta se mira modificada o alterada primero por algunos factores que se pueden dar. O sea, si nosotros quitamos las fallas, por ejemplo, podemos decir, bueno, una provisión de carga. O sea, yo puedo poner un circuito como lo que establecimos en clases anteriores, yo puedo diseñar un circuito, poder determinar un circuito, pero quién sabe en el tiempo cuánto va a ser la densidad de carga que se determina en esa área o cuánta es la carga que va creciendo con el tiempo. ¿Verdad? La pérdida de potencia que se puede tener. En este punto es bueno aclarar dos conceptos, ¿verdad? Y ya se los había aclarado la vez anterior. El concepto de lo que es potencia demandada y el concepto de lo que es energía consumida. La potencia demandada se mira en kilovatios, en kVA, y en la potencia, la energía consumida se mira en la potencia con respecto al tiempo, o sea, los kilovatios por hora. Entonces estamos hablando de los kilovatios hora. Entonces hay dos conceptos que debemos tener muy claro para poder hacer la comprensión que esas dos características o esas dos definiciones tienen que estar relacionadas, pero son completamente diferentes en el caso de una digamos, de una relación del sector eléctrico. ¿Por qué? Porque lo que yo demando en potencia, inclusive en las tarifas, me lo cobran aparte como el factor de distribución, ¿verdad? Como un cargo por distribución, perdón. Y la energía, pues también se cobra aparte. En los sistemas residenciales, como dije en clases anteriores, solamente nosotros pagamos la energía que consumimos y bajo digamos, un factor que es multiplicante con la energía consumida, nos cobran a nosotros el cargo por distribución. En cambio, en la industria no. En la industria, como tienen medidores que pueden cuantificar los dos parámetros, se cobran dos cosas aparte de acuerdo al sistema tarifario que en ese momento está vigente. Tenemos también los costos de la disponibilidad del equipo, las subestaciones adyacentes, las políticas de la empresa, porque cada empresa tiene sus propias políticas, ¿verdad? Y por esa razón es que las tarifas eléctricas son diferentes en las empresas de distribución. No son las mismas tarifas, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver, digamos, con la cantidad de usuarios que pueden tener conectados, la cantidad de usuarios industriales, la cantidad de usuarios comerciales, la cantidad de usuarios residenciales, inclusive la cantidad de cargas municipales que se pueden tener. Cuando yo hablo de cargas municipales me refiero a la iluminación pública, ¿verdad? Que se contrata a través de las alcaldías. El voltaje de su transmisión o de transmisión, la longitud de los circuitos alimentadores y la parte más estratégica es las pérdidas por caídas de voltaje, porque también eso se cuantifica. Entonces, todo eso tiene que verse, pero fíjense que una cosa que es bien importante en nuestro país es de que, digamos aquí, la relación que se toma en cuenta es la densidad de carga, restringido por la longitud de cada circuito, ¿verdad? Más que por la caída de voltaje permisible por restricciones térmicas. Digamos, es una relación que tal vez no tiene lógica, pero sí se toma más que todo por la caracterización de la carga que se pueden tener. Entonces, cuando nosotros establecemos digamos, estos protocolos y establecemos lo relacionado con los diferentes eventos que pueden pasar en una línea, pues digamos, los diseños van establecidos a través de que usted como usuario tenga continuidad en su servicio eléctrico. Esa es la intención. ¿Bajo qué costos? La empresa distribuidora tiene que trabajar bajo una planificación, bajo un planteamiento en costos mínimos para que usted siempre tenga energía eléctrica a través de las infraestructuras que ellos tienen. Entonces, una línea de enlace, ¿verdad? Si aquí tenemos la subestación, una línea de enlace es aquella que conecta dos fuentes de suministro de alimentación para proporcionar un servicio de emergencia entre dos sistemas existentes. O sea, usted puede tener que en este momento esté conectado con San Bartolo, pero a través de una emergencia de repente lo pasan a agua caliente. Claro, usted no lo sabe, ¿verdad? Usted lo que necesita es que su servicio siempre esté activo. Ahora, generalmente una línea de enlace proporciona servicios para las cargas del área a través de su ruta normal que se tiene. Y los servicios emergentes son, digamos, aquellas áreas adyacentes que se tienen de la subestación. Pero bajo ese concepto
dice aquí que se cumplen dos funciones. Primero, dice, proporcionar el servicio de emergencia para el alimentador adyacente para reducir el tiempo de salida de los clientes durante la condición de emergencia. Y segundo, para proporcionar un servicio de emergencia para las subestaciones adyacentes del sistema, eliminando con esto la necesidad de tener un respaldo de emergencia en cada subestación. Entonces quiere decir, si nosotros vamos al diagramita, podemos ver que aquí hay dos subestaciones, miren, ¿verdad? Este que miran ustedes, donde está normalmente abierto, es el cable piloto que hablaba ayer, Albert, que tiene un circuito. Este es el cable piloto, miren, que están conectados entre ellos. Normalmente están abiertos, ¿verdad? En consideración de comunicación. Ahora, en esta subestación vemos de que hay cargas específicas, ¿verdad? Miren ustedes, aquí hay cargas específicas. Si ustedes los venimos a través de este circuito alimentador que está aquí, vamos a ver de que está alimentando esta carga y esta carga. Y el circuito alimentador de la subestación B está alimentando esta carga y esta carga. Ahora, ¿qué pasa, digamos, si de repente hay una falla en este circuito de acá? Si es una falla de este circuito, lógicamente el alimentador este que está aquí se tiene que abrir. Y al abrirse, este enlace, la línea de enlace, se cierra. Entonces quiere decir de que este circuito de la subestación B va a alimentar todas las cargas que estaban fuera de servicio, ¿verdad? Este es una forma, un diagrama pictórico sencillo para poder tener el entendimiento cómo es que se dan, digamos, los servicios emergentes a través de subestaciones, a través de líneas de enlace. Esa es la relación que se da y esa es la política de operación para continuidad de servicio, para que usted tenga en un mínimo tiempo que se presente una falla fuera de su servicio. Pero posteriormente, pues, se hacen estas conexiones, ¿verdad? Algunas son a través de enlace a distancia y otras tienen que ir personal para poder cerrar estos circuitos. Muy bien. Para el cálculo de red de distribución, lógicamente, pues existen una planimetría de arreglos de red, ¿verdad? Lo que se necesita aquí que hayan condiciones de operación continua. Ese es lo más importante cuando hay efectos de condición de emergencia. Entonces quiere decir de que el dimensionamiento eléctrico de todos los componentes comprende una selección de muchas formas de poder tener digamos, una relación de acuerdo a la carga, el tipo de conductor que nosotros vamos a poner. O sea, yo no me voy a ir con un conductor 1/0 a alimentar el circuito del Boulevard del Ejército, por ejemplo. Tiene que ser al menos un 750 MCM, ¿verdad? Que es un conductor de mayor capacidad para poder tolerar, pues, digamos, potencias demandadas que no están programadas, digamos, en un determinado momento. Entonces, todas estas condiciones tienen mucho que ver, pero ¿por qué se debe de tomar en cuenta esto? Primero, porque la determinación de los flujos de potencia y las corrientes de condiciones normales de sobrecarga deben de tenerse la condición para que cuando se presente esto. O sea, nosotros no sabemos cuándo hay una sobrecarga. En condiciones normales puede funcionar bien un conductor, un elemento de protección, etc. Pero imagínense que de repente venga la constancia y diga, miren, vamos a producir más producto. Entonces, esa capacidad, o vamos a meter 10 máquinas más, esa capacidad de sobrecarga, el circuito alimentador lo tiene que considerar. Y no es que el conductor no va a aguantar. El problema es que si el conductor no está diseñado para poder tolerar sobrecarga, entonces el conductor se puede dañar y los elementos de protección pueden confundir digamos, la corriente de sobrecarga con una corriente de carga. Entonces es ahí donde se debe de hacer una buena coordinación. Además, como dije al principio, la caída de tensión, que son pérdidas importantes, es plata botada, se debe considerar, se debe de minimizar lo más que se pueda. Y lo más importante, pues, en el cálculo del diseño, pues, la corriente de cortocircuito. ¿Cuánta es la capacidad de corriente de cortocircuito con el cual yo puedo diseñar un circuito? ¿Verdad? Acuérdense que las corrientes de cortocircuito son corrientes que se dan por alguna eventualidad, ¿verdad?
por efecto de accidentabilidad, por efectos naturales, por efectos del clima, por efectos de fauna, por efectos humanos inclusive, y debe de tener la capacidad de poder drenar esa corriente de falla lo antes posible en el primer elemento que se encuentre. Pero las corrientes de falla se calculan de acuerdo a la capacidad máxima que puede tolerar los elementos del circuito afectado. Eso significa de que, acuérdense que las corrientes de falla andan por los K amperios, ¿verdad? Y bajo ese concepto es que nosotros tenemos que tener el sumo cuidado de poder diseñar, ¿verdad? Y eso va a depender, digamos, de la densidad de carga. Yo les puedo decir, pues mire, ¿cuánta es la capacidad de corriente de cortocircuito máximo que podemos tener en las zonas de mayor cargabilidad, en las zonas de mayor, digamos, de instalación de cargas que están en operación, en la zona del Boulevard del Ejército, las zonas cercanas a las subestaciones de distribución, donde el valor de cortocircuito es sumamente alto. Entonces se hace un estudio, un análisis para poder determinar la corriente de cortocircuito apropiada que puede durar. Lógicamente, en las zonas residenciales, pues mucho más bajo ese valor. Dice los fundamentos para el cálculo de la red de distribución parten de los conceptos de la planificación de la red de distribución. Ahí es donde viene nuevamente el planificador a tomar cartas en el asunto, ¿verdad? Lo que pasa es de que nosotros podemos tener una percepción de un circuito ya existente a través de las curvas de demanda, ¿verdad? Por los tipos de carga. Entonces quiere decir de que las curvas que son históricos lo podemos determinar a través de cada circuito. ¿Cuál es la curva de potencia? ¿Cuál es la curva de energía? Entonces ahí es donde nosotros determinamos la conceptualidad de cómo se va a comportar y con eso yo puedo planificar para el próximo quinquenio, ¿verdad? Lo relacionado a esto normalmente se hace para 4 o 5 años, ¿verdad? Normalmente para 4 hoy en día. Entonces yo puedo decir, mire, para 4 años yo puedo hacer una planificación de concepto. Nosotros creemos que en 4 o 5 años las cargas pueden crecer un poco, pero no tan abismalmente. Entonces podemos hacer nosotros un criterio como eso. Y eso depende de la caracterización de la carga, o sea, el tipo de cliente, el tipo de usuario, si es industrial, si es comercial, si es residencial, y eso lo determina la tarifa y el consumo. Si ustedes quieren ver las tarifas de energía eléctrica, váyanse también al sitio web de la CIGED y ahí pueden bajar las tarifas que están ahorita vigentes para que vean cómo son los valores de cada uno de los cargos por energía y cargos por distribución. Muy bien, entonces eso nos lleva a poder determinar pues, las influencias de la caracterización de las cargas en la red de distribución. Fíjense qué importante eso, cómo se determina. Este diagrama, ¿verdad? Este diagrama que está aquí, podemos ver de que la caracterización de la carga, acuérdense que aquí estamos en las cargas somos nosotros, las cargas son las industrias en operación, los centros comerciales en operación, los grandes centros comerciales. Esas son las cargas. Pero ¿cómo influye para la potencia que nosotros demandamos? No es al revés, ¿verdad? O sea, quiere decir de que no es que los sistemas ya puestos como sistemas de generación, subestación y de transmisión van a influir con respecto a las cargas. No, porque estos ya están definidos, ya están establecidos, y no que son las cargas las que influyen directamente con los sistemas ya puestos. Entonces quiere decir de que estas condiciones, o sea, las cargas imponen condiciones, ¿verdad? ¿Cómo se comportan esas cargas con respecto al tiempo? Y aquí estoy tocando, digamos, la representación que puede tener una carga, las cargas con respecto a cada circuito alimentador. Entonces, las empresas distribuidoras tienen la obligación, ¿verdad?, de hacer control característicos de las cargas cada mes, cada trimestre, cada semestre, cada año, para poder determinar de que en un determinado momento los circuitos no vayan a colapsar. Esa es la intención, ¿verdad? Entonces, y de acuerdo a esto, pues lógicamente influyen digamos, en la transformación que podemos tener o en las modificaciones que podemos tener en el enfoque de la infraestructura para alimentar estas cargas. Entonces, veamos y definamos qué es la caracterización de la carga. Aquí vamos a hablar de algunos conceptos que son propios, algunos de ya los conocen.
por ejemplo, la densidad de carga. La densidad de carga dice que este concepto se puede establecer de dos formas. Dice. Una de ellas se expresa como el cociente entre la carga instalada y el área de la zona del proyecto que se trate. O sea, quiere decir de que lo vamos a ver a través de los kVA sobre kilómetro cuadrado o los kilovatios sobre kilómetro cuadrado. ¿Verdad? Allí nosotros determinamos la densidad de carga. Este es el concepto y el método más generalizado que se puede determinar. Otra forma es la forma lineal, ¿verdad? Este es un diseño, dice, de detalle que establece la densidad de carga como una cantidad de kilovatios por cada 100 metros de línea para suministrar el servicio. Si se parte de un muestreo, dicen, donde se dispone de la demanda en kilovatios hora, fíjense, kilovatios hora, por cada 100 metros se puede convertir en kilovatios como sigue. Y aquí establecemos una forma bien práctica de poderlo calcular, considerando que N, ¿verdad? N es el número de usuarios que tengan características muy similares, ya que pueden ser más o menos homogéneos. Entonces quiere decir de que bajo ese concepto o bajo esta fórmula nosotros podemos determinar la densidad de carga cuando lo hacemos en forma lineal, o sea, en circuitos, pues. Entonces podemos determinar también de que el factor de potencia tiene mucho que ver. Si nosotros lo relacionamos con la densidad de carga, pues vamos a ocupar esta fórmula que está acá. Entonces, ¿cuánto es la densidad de carga, por ejemplo, si voy a poner una colonia de 200 casas donde voy a tener una carga instalada de 10 transformadores de 50 kV, o sea, 5000 kVA entre, qué sé yo, 5 kilómetros o 20 kilómetros cuadrados, pues yo saco la densidad de carga que puedo tener. Y eso nos ayuda para la calculación de la carga. La carga instalada dice que es la suma de las potencias nominales de los servicios conectados en una zona determinada. Fíjense, la suma de las potencias nominales. No estamos hablando de las potencias demandadas, estamos hablando de las potencias nominales de los servicios conectados. Normalmente se expresa en kVA, en kilovatios, en MVA o en megavatios, ¿verdad? Entonces, eso se llama carga instalada. Carga instalada. La demanda se refiere al uso instantáneo, fíjense, demanda, el uso instantáneo de la potencia eléctrica que es demandada por una carga y se define en forma empírica como la potencia activa, reactiva o aparente, o bien una combinación de estas cantidades. Dependiendo del tamaño de la carga, la potencia activa se puede expresar en kilovatios o en megavatios, ¿verdad? Y si trabajamos bajo un factor de potencia de 1, sería los kVA o los MVA. Entonces, la potencia consumida, no la demandada, ¿verdad? Porque una cosa es que yo demande una potencia bajo la carga instalada que tengo y otra es la potencia que yo consumo. Entonces, dice, para una carga durante un lapso de tiempo específico se expresa habitualmente como los kilovatios hora, es lo que nosotros conocemos como energía consumida. Y se conoce como la energía eléctrica. Dice. Por ejemplo, una demanda de 100 kilovatios durante un minuto consume una energía de 1.66. Entonces, ahí es donde nosotros hacemos la diferenciación de lo que es una potencia demandada y lo que es una energía consumida. Bajo el concepto, lo voy a aclarar con esta gráfica. Si ustedes se fijan acá tenemos tres curvas, ¿verdad? La curva de carga del sector residencial, que es esta que está acá. Hay un pico de carga industrial, que es la que tengo acá, y la que tenemos del sistema, que está alimentando esta zona. Si nosotros vamos a representar y vamos a medir cómo se comportan estas curvas, yo puedo decir de que en términos generales, ¿verdad? En términos generales, la demanda máxima que presenta el sistema para alimentar esta carga industrial y esta carga residencial en la misma zona es este punto que está acá. Quiere decir que yo puedo decir que puede andar más o menos por aquí. Todo lo que es la curva
es la potencia que nosotros demandamos. Si ustedes se fijan, el concepto de consumo lo va a determinar lo relacionado con el tiempo, que es la FIFA, lo que tenemos acá. Entonces quiere decir que el área bajo las curvas que yo tengo se conoce como energía. Y la curva en sí lo determinamos a través de la potencia que estamos demandando, ¿sí? Por eso tenemos kilovatios por tiempo, que es de la energía, es el área que está aquí abajo de las curvas. Entonces, los valores máximos que nosotros tenemos de esta curva serían las potencias máximas, la demanda máxima que estamos demandando en un tiempo específico. Si ustedes se fijan, los mayores picos que se dan de las potencias demandadas se dan entre las 6 y 11 de la noche, ¿verdad? Que es cuando más se utiliza la energía eléctrica. ¿De acuerdo? Vale. Permítanme un segundito, por favor. Bueno, gracias. Vamos a seguir con esta presentación. Entonces, el concepto que yo les decía de que, por ejemplo, si ustedes se fijan, el pico, la hora pico, el tiempo pico que se tiene en la carga residencial se da en la noche, ¿verdad? En la industria, pues se dan dos picos, ¿verdad? Uno que se da al mediodía y otro que se da en la noche. Pero cuando nosotros intercalamos los consumos bajo la calefacción de la carga, el sistema que me está dando para alimentación de esos circuitos es prácticamente la representación de esto, ¿verdad? Y es aquí donde las empresas distribuidoras pueden decir, tenemos en este circuito una alimentación o tenemos que garantizar que la potencia que lo están demandando bajo el pico fuerte, te lo podemos dar. Ahora, fíjense bien lo que les voy a explicar. Ya con estos conceptos que le estoy dando, es bueno que vayamos aterrizando. ¿Cuál es el problema de factura que se tienen a través de la carga industrial? Bueno, primero voy a comenzar con la residencial. La residencial solamente pagamos consumo de energía. Entonces, todo lo que consumimos aquí, el área que está aquí abajo. Pero para sacar el cargo por distribución, que es la potencia demandada, simplemente es un factor que multiplicamos por la energía que consumimos en el sistema residencial. Esa fórmula, ese factor, no sé ni yo sé cómo lo calculó la CIGET, ¿verdad? Pero es una relación que tienen las distribuidoras con la CIGET. Porque no tenemos medidores que puedan medir la potencia que demandamos, pero la industria sí lo tiene. Entonces la industria puede decir, miren, aquí tengo yo dos picos, pero ustedes te fijan, se da un pico aquí, un pico acá, ¿verdad? Ahora, la empresa distribuidora, ¿verdad? Ella menciona que hay un valor máximo acá de demanda máxima. Todo esto que está fuera de la curva es potencia perdida, porque la empresa distribuidora tiene que tener la capacidad que cuando le soliciten esta potencia demandada máxima, en cualquier hora del día, ella tiene que tener la capacidad de poderla dar. Por eso es que la industria, ¿verdad? La industria, por ejemplo, esta industria no trabaja 24 horas del día, pero ellos ponen aquí la potencia máxima que se da aquí y aquí, que es la misma, pero esta parte muerta que está fuera de la curva, la industria siempre la paga, porque cuando se la facturan, el medidor le va a dar la potencia demandada, aunque la haya solicitado en una hora, media hora o 15 minutos, pero la empresa distribuidora tiene que tener la capacidad de poderla dar en cualquier momento que ella la solicita. Por eso es que muchas industrias trabajan 24 horas del día para que el mayor valor del pico se pueda aprovechar y que no se pierda, porque siempre la empresa va a pagar la mayor potencia que se registra en el mes, aunque no ocupe la energía que está bajo esa curva.
Ese es el gran problema que tienen los industriales con empresas distribuidoras, ¿verdad? Porque simplemente se paga esa potencia máxima. Por eso es que hay que administrar bien, los departamentos de mantenimiento tienen que administrar bien la potencia que están demandando a la red. Porque ellos saben de que con 5 minutos que ellos pidan una potencia máxima, lo van a pagar, ese valor máximo lo van a pagar en el mes. Antes era más cruel el cálculo porque antes se pagaba el mayor pico durante 6 meses. Hoy a través de la ASI se ha determinado que se puede pagar cada mes. Bueno, en cuanto a la demanda, pues lógicamente hay que tomar muchas cuestiones en cuenta. Acuérdense que la potencia demandada, lo que está demandando digamos, el usuario, va a depender de las cargas que tenga. Y las cargas siguen creciendo. Y la potencia demandada sigue creciendo. Por lo tanto, hay que ir verificando, y eso es una tarea que tienen las empresas distribuidoras, de poder cuantificar cuánto es el crecimiento que tiene la demanda con el tiempo. Entonces dice acá de que uno de los parámetros de diseño es determinar el máximo, o sea, la estimación de demandas futuras. Entonces, la tasa de crecimiento de la demanda en redes de distribución es diferente para cada clase de consumo. Y fíjense de que estamos hablando de un circuito alimentador de esas cargas, ¿verdad? Entonces, es evidente que el aumento de la demanda máxima individual, que es el criterio de diseño, es mayor para la zona de consumo bajo que para una zona de consumo medio o alto. Para el diseño de circuitos primarios es necesario hacer proyecciones de la demanda de la zona de influencia en la línea primaria de alimentación. O sea, ¿cuál es mi proyección a futuro? Por ejemplo, yo estoy viendo el circuito del Boulevard del Ejército. ¿Cuál es mi proyección dentro de 5 años? ¿Va a seguir creciendo? Posiblemente no, ¿verdad? Porque ahí ya toparon las empresas, las zonas donde pueden construir empresas. Lo que sí puede crecer son las cargas que las empresas pueden comprar mayor máquinas, mayor maquinaria, y eso sí puede crecer en la potencia que van a demandar. Entonces, en todo caso, teniendo en cuenta pues que no hay mucho dato estadístico, porque muchas empresas, son pocas las empresas que llevan control sobre la potencia que están demandando, se tiene que tomar algunos datos y extrapolar esa información, ¿verdad? Para poder tener una proyección a futuro. Eso nos ayuda mucho, ¿verdad? Para poder cuidar nuestros circuitos alimentadores. Si esa demanda se sobrepasa, entonces hay que poner otro circuito o hay que modificar los circuitos que ya tenemos o ver de qué forma pues el circuito va a dar abasto, ¿verdad? Con la energía consumida y la potencia demandada en estas zonas. Ahora, ¿qué factores son los que toman en cuenta? El crecimiento demográfico. Miren cómo ha crecido San Salvador a lo ancho y a lo largo, ¿verdad? El aumento en el consumo por mejoramiento del nivel de vida, pues lógicamente en los sistemas residenciales ahora hay cisternas, hay aires acondicionados, ¿verdad? Cosa que antes no se tenía mucho, pero muchas personas tienen la capacidad económica para poder poner este tipo de sistemas de calentadores de agua y todo lo demás. Los desarrollos industriales, esto ha crecido tanto en comercio, en turismo, todo esto con el tiempo va creciendo, ¿verdad? Y el represamiento de la demanda debido al mal servicio prestado. O sea, acuérdense que muchas empresas no tienen control sobre sus servicios. Ellos van creciendo direccionalmente todas sus cargas y no informan. Entonces, claro, las empresas distribuidoras tienen y obligan al usuario que informe cuando van a incrementar la carga porque ellos cuidan sus circuitos alimentadores. Hay una forma matemática de poder determinar estos crecimientos de demanda, ¿verdad? Provisión de demanda. Por lo general, ¿verdad? Como dije aquí, se tienen datos históricos en curvas de carga anual, pero el valor mínimo que se utiliza son para los 4 años. Los últimos 4 años es lo que se toman como base. Entonces se ponen estas fórmulas para una tasa de crecimiento geométrico y para una tasa de crecimiento aritmético, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a crecer? Y se toman en cuenta estas proyecciones. Bajo el histórico de los últimos 4 años se toman como base para poder determinar una proyección de crecimiento geométrico, o sea, en el terreno que tanto va a crecer, y aritméticamente creyendo una proyección de cargas adicionales en las industrias o en las residencias que ya se tienen. Aquí yo pongo esto como información, ¿verdad?
Los periodos de proyección normalmente es para redes de distribución de 15 años y para los transformadores que se ponen en distribución son para 8 años. Es más o menos una estadística. Muy bien. Otro factor de diseño es el factor de demanda. Ya hablamos de qué es la demanda y cómo se proyecta y todo lo demás. Pero ¿qué es el factor de demanda? El factor de demanda es en un intervalo de tiempo de una carga, es el cociente entre la demanda máxima y la carga total instalada. Entonces quiere que el factor de general, el factor de demanda por lo general es menor que 1. O sea, tenemos la demanda máxima entre la carga instalada. Nosotros no podemos tener, digamos, mayor demanda con cargas pequeñas, no. Esta es la carga instalada que tenemos y lo que demandamos, ¿verdad? Tiene que andar, normalmente se manejan factores de demanda entre 0.5, ¿verdad? O 50%, que es el factor de demanda apropiado. Ya si pasa más, ¿verdad? Un 70 o un 80%, entonces el factor de demanda quiere que la carga instalada se está quedando bajo con respecto a lo que estamos demandando. Y el factor de utilización es de un sistema eléctrico en un intervalo de tiempo, es el cociente entre la demanda máxima y la capacidad nominal del sistema. Fíjense, la capacidad nominal del sistema. Entonces, con estos dos factores hay que tener cuidado para no confundirlos. ¿Por qué? Porque el factor de demanda expresa el porcentaje de la carga instalada que está alimentando un circuito. Y el factor de utilización indica la fracción de la capacidad del sistema que se está utilizando durante el pico de la carga, o sea, cuando se da la mayor potencia demandada. Para poder hacer una comprensión efectiva, yo pongo un ejemplo bien sencillo para no confundirlo. Por ejemplo, el transformador que está alimentando nuestra casa es un transformador de 50 kVA. Ese transformador le da, póngale a 20 casas. Sirve en sistema de distribución secundaria 20 casas. Entonces, hay que sumar la carga instalada que tiene cada casa y esa sería la carga instalada. ¿Y cuánto es la potencia demandada máxima que tiene esa carga instalada? Ahí sacamos el factor de demanda. ¿Sí? Ahora, para el factor de utilización, ocupando el mismo ejemplo, sería la capacidad instalada. ¿Cuál es la capacidad instalada de ese transformador? 50 kVA. Y la demanda máxima es la demanda máxima que me determina las cargas que están instaladas. Entonces ahí es donde yo saco el factor de utilización. Entonces, yo quisiera que no se vayan a confundir, ¿verdad? Lo que es el factor de demanda y lo que es el factor de utilización. El factor de carga define el cociente entre la demanda promedio de un intervalo de tiempo dado y la demanda máxima observada en mismo, ¿verdad? Más adelante pongo una grafiquita, aquí está. Aquí está, por ejemplo, miren, la demanda máxima es esta y la demanda promedio de esta carga anda por aquí. Entonces, la demanda promedio entre la demanda máxima es el factor de carga, ¿sí? Ese es el factor de carga. Entonces, el factor de carga, entre más cercano a 1, es mejor. Significa de que la potencia promedio está más cercana a esto. Quiere decir de que las empresas que trabajan 24 horas, ¿verdad? La curva anda por aquí más o menos. Entonces, ¿qué factor? La demanda promedio va a andar muy cercana por acá a la demanda máxima. Entonces, el factor de carga es 1, quiere decir que la demanda promedio es igual a la demanda máxima. Entonces, es mucho mejor. Ahí se mira la mejor forma de poder utilizar la energía eléctrica. Eso lo podemos ver en una industria, lo podemos ver en un circuito específico alimentador. Ese es con respecto al factor de carga. Factor o sea, el cociente entre la demanda promedio y la demanda máxima de ese circuito específico. El factor de diversidad es otro factor de diseño. Nosotros lo conocemos como factor de distribución. Cuando se diseña un alimentador, ¿verdad? Siempre hay que tomar en cuenta la potencia que estamos demandando, la potencia máxima demandando, que es la que determinamos con las condiciones específicas que la carga me está determinando. O sea, cuánto es la carga. Y con eso yo calculo inclusive la caída de tensión. Ahora, si en ese circuito
hay más consumidores, pues lógicamente hay que tomar en consideración la diversidad de cargas que va a tener cada usuario. Entonces, ahí es donde se toma en cuenta la demanda individual de esas cargas y la relacionamos con la demanda máxima de esas demandas de individuales. Quiere decir que el factor de diversidad siempre va a ser igual o mayor que 1. ¿Por qué? Porque estamos nosotros tomando la sumatoria de todas las demandas individuales entre la demanda máxima de ese circuito. Entonces, el factor de diversidad siempre va a ser el recíproco del factor de coincidencia. Entonces, el factor de coincidencia me determina cuando yo tengo, por así decir, las demandas individuales de cada usuario y que coinciden con la demanda máxima. Ese es el factor de coincidencia. Entonces, quiere decir de que si nosotros hemos establecido que el factor de diversidad es la sumatoria de las demandas máximas, la sumatoria de las demandas máximas individuales entre la demanda máxima de todo ese sistema, que el factor de coincidente va a ser la demanda máxima del sistema entre la sumatoria de las demandas máximas individuales. El factor de diversidad es mayor o igual que 1, entonces quiere decir que el factor de coincidencia va a ser menor que 1, ¿verdad? Y aquí podemos ver algunos valores del factor de diversidad y factor de coincidencia. Que algunos que son mayores que 1 y otros son el factor de coincidencia menor que 1. Tanto para los sistemas de distribución, elementos del sistema de distribución, como para sistemas de cargas, ¿verdad? Que nosotros podemos tener. Son tablas recomendables. Y aquí podemos ver pues cómo se comporta. Por ejemplo, aquí podemos sacar un factor de coincidencia de una zona residencial que no tienen aires acondicionados, ¿verdad? Miren cómo se comporta. Esta parte de acá son el número de consumidores y este es el factor de coincidencia. La gran mayoría anda por aquí, miren, entre 0 y 10 consumidores, ¿verdad? El factor de coincidencia es mucho más alto que cuando andamos con 50 consumidores. El factor de coincidencia va bajando. Y eso es porque acordémonos de que la suma de las demandas máximas individuales entre la demanda máxima determina un comportamiento como ese. El factor de diversidad se comporta al revés. También tenemos el factor de pérdidas, que no tenemos que dejarlo por fuera, es un factor de diseño también, ¿verdad? Acordémonos también de que esto tiene mucho que ver con el factor de carga. El factor de carga habíamos determinado que nos determina la calidad del consumo de energía o de la potencia que estamos demandando con respecto a los comportamientos, porque es la demanda promedio entre la demanda máxima. Entonces, hay que considerar esos factores, ¿verdad? Para poder determinar el factor de pérdida. Pero también acordémonos de que las pérdidas en el alimentador se calculan con la fórmula básica, I cuadrado R, ¿verdad? Que esas se obtienen en la corriente pico que se tiene cuando tenemos la potencia máxima demandada. Entonces, es ahí donde nosotros obtenemos la relación de factor de pérdida, que lo determina la relación entre las pérdidas, que son kilovatios, o sea, son potencias, que son valores promedio entre las máximas en el mismo tiempo específico. Y acuérdense que también que el factor de carga tiene relación, pero no hay que confundirlo, porque aquí está la demanda por mente de la demanda pico. Entonces quiere que el factor de pérdida la podemos considerar en una forma fraccionaria, porcentualmente hablando, o sea, el 15% del factor de carga más el 85% del factor de carga al cuadrado, ¿verdad? Esa es, digamos, una forma empírica de poderlo relacionar y poderlo calcular. Y el factor de potencia, pues que ustedes ya lo conocen, ya saben cómo se calcula, que es la relación de la potencia activa entre la potencia aparente, o sea, los kilovatios entre los kVA, o los megavatios entre los MVA. Entonces, lo más importante de eso es determinar el porcentaje de pérdidas y la regulación de tensión que se puede tener para tener una calidad del servicio eléctrico. El factor de potencia, por lo menos para sistemas de distribución, aunque yo sé que un grupo va a hablar de esto, en los sistemas de distribución se fija un valor mínimo del factor de potencia de 0.9. Quiere decir de que si el factor de potencia es 1, quiere decir que la potencia activa va a ser igual que la potencia aparente. Esa es una forma ideal de poder concebir esto. Pero podemos nosotros tener
una parte reactiva que es sumamente importante de un 10%, ¿verdad? Que se considera para efectos de operación. Entonces, un valor de 0.9 del 90% lo podemos considerar como factor de potencia apropiado para los sistemas de distribución, para la operación de los sistemas de distribución. Acuérdense que los reactivos, cuando nosotros le metemos reactivos a los sistemas, o sea, ponemos bancos de capacitor, es que compensamos esa cantidad de corriente eléctrica que me está demandando por las cargas inductivas, sobre todo donde hay mucha industria. Y ahí es donde nosotros compensamos con reactivos. Y lógico, los sistemas de distribución son inductores, las líneas son inductores y estos tienen pérdidas. Entonces, con los bancos de capacitores lo que hacemos es que compensamos, es lo relacionado con la corriente reactiva para poder compensar esas pérdidas que se tienen. Pero un valor de 0.9 para el factor de potencia es apropiado, ¿verdad? En redes se alimentan usuarios industriales y eso es lo más importante, que los usuarios industriales tienen cargas inductivas. Entonces nos afecta el factor de potencia del circuito de distribución. Pero si mantenemos un valor de 0.9 como mínimo, entonces quiere decir que no hay problema. Además, en la industria, si ellos operan con cargas inductivas y operan con un factor de potencia que es monitoreado por el medidor, abajo de 0.9, entonces hay penalizaciones en su facturación, ¿verdad? Entonces hay que tomar muy en cuenta todo esto. Aquí dije que el factor de potencia se corrige mediante la instalación de bancos de condensadores, ¿verdad? Y eso ayuda mucho. El grupo que está investigando esto va a hablar un poquito más de esto. Y también tenemos el factor de planta. Normalmente el factor de planta está relacionado con sistemas de generación, pero no obstante, cuando nosotros le relacionamos, o sea, entre la energía real producida o servida en un tiempo específico y la energía que pudo haber sido producida o servida en la planta, ¿verdad? O sea, cuando la planta ha operado continuamente en su máxima capacidad nominal, entonces nosotros podemos tener esa ecuación en que podemos sacar el factor de carga, el factor de uso, factor de planta. Se quiere decir que la carga por medio entre la capacidad instalada o energía real producida entre la potencia nominal máxima de la planta por el tiempo. Entonces, más generalmente en estudios de generación, ¿verdad? Me imagino que esto ustedes lo han visto en generación. El factor de planta es la generación anual real, ¿verdad? Y la potencia máxima que tiene la planta. O la generación real anual entre la potencia nominal de la planta por las horas anuales que está en operación. El factor de planta da una indicación de la utilización promedio del equipo o instalación. Esto es sumamente importante. Muy bien. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta o duda con respecto a los factores de diseño y sistemas de distribución. Bueno, si no hay dudas, seguimos con la presentación entonces. Bueno, cuando nosotros establecemos, digamos, todo esto, nos conlleva a recordar de que las redes de distribución emanan de una subestación de distribución reductora, recibidora reductora. Los sistemas de distribución pues se enfocan básicamente en tres grandes áreas, ¿verdad? La subestación, los sistemas de distribución propios, que son las redes, ¿verdad? La distribución primaria y secundaria, ¿verdad? Que se tiene. Aquí lo podemos ver la subestación, las redes y las cargas específicamente. En un diagrama unifilar, ¿verdad? Muy simplificado, lo podemos ver de esta forma, donde tenemos una subestación, donde tenemos las redes, ¿verdad? Y las transformaciones que tenemos, los sistemas de protección, ¿verdad? Donde tenemos, por ejemplo, los sistemas de pararrayos como estos, los sistemas break de protección, tenemos sistemas de sesionalizadores y podemos determinar, pues, algunos otros elementos que son propios como bancos de capacitores o reguladores de tensión para poder manejar bien los
todas las redes, todos los circuitos primarios que se tienen. Este, digamos, un sistema de distribución con mucha variedad de elementos y de variedad de sistemas de tensión, porque acuérdense que aquí tenemos un sistema de tensión que se transforma directamente para los sistemas primarios y después para los sistemas secundarios, ¿verdad? Las formas de estructuras normales aquí en nuestro país son sistemas aéreos, aunque hay algunos sistemas subterráneos en algunos tipos de carga, como los centros comerciales, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo más importante de eso es la planificación que se hace con antelación. Acuérdense que lo que andamos buscando es una operación confiable, de mínimos costos, continuos y seguros. Algunos parámetros que se deben de tomar en cuenta para una red topológica. Bueno, el tipo de carga. Puede ser residencial, comercial, industrial o puede ser mixta. La densidad de carga, ya vimos que es la densidad de carga, que son los kVA o los MVA entre los kilómetros cuadrados. La localización geográfica de la carga, la forma geométrica de la expansión de la carga, si es una forma lineal, si es una forma cuadrada, si es una forma romboide, circular, etc. Continuidad de servicio y grado de confiabilidad requerido, importante eso. La tasa de crecimiento, ya vimos inclusive que lo podemos calcular matemáticamente y geográficamente. Los criterios de operación, eso lo determina la empresa distribuidora. La mano disponible para la construcción y la operación de la red, que tiene que ver mucho con los costos. Bueno, anteriormente, pues, clases anteriores habíamos tocado algunos arreglos y estructuras que se definen para la continuidad del servicio eléctrico. Si ustedes se recuerdan, tocamos algunos sistemas o algunas configuraciones propias que tienen sus pros y sus contras. Tenemos los sistemas radiales o sistemas en anillar, ¿verdad? Y tenemos un tercer caso que es la combinación de estos. Para la red de distribución subterránea, lógicamente están radial y paralelo. Recordemos que un sistema de operación radial es aquel en el que el flujo de potencia tiene una sola trayectoria de la fuente de la carga. Eso lo vimos en la clase anterior. Y que en este tipo de sistema una falla de cualquier tipo o cualquier parte da lugar a una interrupción de servicio. Definitivamente da lugar a una interrupción de servicio. Pero en sistemas paralelos tenemos la ventaja de que tenemos más de una trayectoria para alimentar un servicio. Entonces quiere decir de que acuérdense que los servicios, todos los servicios, a menos que sean sistemas industriales de media tensión, la mayoría son de baja tensión, sobre todo sistemas residenciales. Y estos son los que tienen mayor conexiones paralelas para servicio continuo. En una topología de mediana tensión, ¿verdad? Se recomienda aplicar este tipo en zonas de baja densidad de carga, o sea, del orden de 6 MVA por kilómetro cuadrado. Está formada por cables que alimentan en forma radial a su estación eléctrica. Esta es la subestación eléctrica. Y su principal ventaja es bajo costo, simple en operación, ¿verdad? Y imagínense que se produce una falla en esta troncal, en este circuito. Este elemento es el que debe de funcionar para poder proteger todo el ramal. No obstante, si el sistema no funciona, el sistema de restaurador, o sea, el recloser, es el que va a interrumpir. Si la falla pasa, entonces lo vuelve a instalar. De lo contrario, él va a tener fuera este servicio, ¿verdad? Entonces, es un sistema de coordinación de protecciones adecuada, el fusible, el recloser. Los reclosers son sistemas que determinan, digamos, un tiempo específico en 2 o 3 tiempos programados y con recierre automático. Algunos son de recierre manual, ¿verdad? En la guerra que tuvimos acá, todos los reclosers o reserradores estaban en modalidad manual, ¿verdad? Porque el problema es de que, acuérdense que los postes eran objetivos de guerra, entonces botaban un poste, las líneas quedaban en el suelo, y si un reserrador a distancia volvía digamos, a actuar, entonces volvía a energizar la línea y la gente curiosa que estaba ahí se accidentaba. Entonces, por esa razón es que se pusieron en todos manual. Manual significa de que va a llegar un equipo,
una pareja a volver a restaurar media vez la falla haya salido del problema del circuito. También tenemos la estructura anillo. Miren, la estructura anillo, que sobre todo lo que son subterráneos. Esta estructura, ¿verdad? Se aplica generalmente en zonas de tasa de crecimiento baja y densidad de carga, o sea, del rango entre 5 y 15 MVA por kilómetro cuadrado. Entonces, normalmente están en anillo abierto. Anillo abierto significa de que aquí tengo una subestación 1 y aquí una subestación 2. Y estamos alimentando estas cargas. Estas son transformadores para baja tensión. Entonces, la conexión está en la subestación 1. Pero en el caso que falle la subestación 1, abrimos esta troncal y alimentamos a través de este anillo a estas cargas, ¿verdad? Entonces, tenemos dos formas de poder determinar operación continua. Tenemos estructuras con primario con doble alimentación, ¿verdad? Normalmente estas cargas pueden ser en zonas turísticas, cargas industriales o bien grandes centros comerciales, inclusive hasta hospitales, ¿verdad? Su rango de aplicación va desde los 5 kVA por kilómetro cuadrado hasta los 30 kVA por kilómetro cuadrado. La operación es bien sencilla, ¿verdad? Si ustedes se fijan aquí, tenemos un sistema preferente, que es el que debe estar conectado, y un sistema emergente. Cada uno de estos puntos son transformadores, miren, que alimentan cargas, ¿verdad? Por ejemplo, si este alimentador que está acá está conectado a la subestación 1 y esta falla, entonces de la subestación 2 tenemos un sistema emergente, ¿verdad? Que está acá. Entonces, esa es la idea. Y cada centro de consumo, si ustedes se fijan, tiene un sistema preferente, que digamos, donde habitualmente está tratado, o emergente, cuando se presente alguna falla, alimentado de ambas subestaciones, ¿verdad? Es una estructura primaria con doble alimentación. Sobre todo los hospitales en nuestro país están conectados más que todo en esto. Digamos, la transferencia de pasar de una preferente a la emergencia, lógicamente requiere mínimos tiempos, ¿verdad? Mínimos tiempos, y se hace de una forma, en algunas ocasiones, de una forma automática. También tenemos alimentadores selectivos, ¿verdad? Cuando existen zonas de crecimiento, demanda rápida, densidades de carga mayores de 15 MVA por kilómetro cuadrado. Estas alimentan zonas habitacionales, zonas de edificios altos, como los que estamos viendo hoy en día, grandes concentraciones de carga. Lógicamente tenemos varias formas de poderlos alimentar, varias ramales o subtroncales que se interconectan, ¿verdad? Tiene la ventaja que cuando ocurre una falla con digamos, un circuito alimentador, tenemos otro circuito que lo podemos determinar para continuidad de servicio. Aquí lo podemos ver, alimentadores selectivos. Si ustedes se fijan, aquí tenemos varios buses de la subestación A, ¿verdad? Aquí tenemos un bus y otro bus. Esto viene de la misma subestación. Y aquí tenemos también cuando digo bus, estoy hablando de un circuito alimentador, que tenemos también de la misma subestación B. Ya no solamente estamos conectados de para en una sola troncal, sino que tenemos de dos circuitos específicos. Si ustedes se fijan, pues cada salida de cada circuito está con un interruptor que protege la subestación. Después tenemos digamos, el levantamiento de los conductores. Y después tenemos los interruptores que determinan, digamos, las derivaciones hacia las cargas. Todo esto que está aquí son cargas de baja tensión. Miren, esta parte de acá son terminales de transferencia que se dan para estos transformadores. Todos estos son transformadores de media tensión hacia baja tensión. Entonces quiere decir de que no solamente lo podemos hacer de subestación a subestación a través de una sola troncal o un solo circuito, que tiene, digamos, que normalmente están abiertos y cerrados cuando se presenta una efecto, sino que también de otro circuito que pertenece a la misma subestación, ¿verdad? Entonces quiere decir que todas las cargas de baja tensión están garantizadas a través de este sistema en paralelo o radial que se determina para continuidad de servicio. Tenemos estructuras simples también, o sea, para baja tensión, estructuras de radial simple y radial interconectada. Aquí tenemos una forma en baja tensión. Miren cómo viene específicamente para carga. La subestación eléctrica es esta y que está determinado, por ejemplo, que hay una carga de escuela
otro tipo de carga, que pueden ser varias cargas conectadas que vienen de una misma subestación eléctrica. Pero acuerden que este es baja tensión. Esto es una radial simple. Si lo queremos ver en macro, podemos establecerlo así, que están interconectadas. O sea, cada una de estas en baja tensión se puede ver aquí, miren, en cada una de estas conectadas, ¿verdad? Cada una de estas son acometidas hacia cargas de baja tensión, que, por ejemplo, en nuestro pasaje, en nuestra calle, están sumamente conectadas aquí. Y tenemos también la subestación eléctrica o transformadores de servicios que nos están dando para distribuidos en cada una de las zonas específicas. Pueden haber elementos de distribución o elementos de funcionamiento específicos. Lo que pasa es que en nuestro país existen cargas industriales, comerciales e industriales que son mixtas. Entonces tenemos que tener una capacidad de radial interconectada entre cada una de ellas. Bueno, eso sería todo, muchachos. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta con todo esto que estoy explicando. Esto es diseño de distribución eléctrica, ¿verdad? Que espero que se haya comprendido todos estos conceptos que estamos dando, ¿verdad? Todo esto que se está dando, pues lógicamente ya ustedes como profesionales, si se dedican o trabajan en empresas distribuidoras, créanme, les va a servir bastante para la comprensión de la operación y de las estructuras con el cual las empresas distribuidoras operan y trabajan en este país. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta antes de cerrar esta convocatoria? ¿No? Bueno, espero que todo se haya entendido. Gracias, Roberto. Gracias por responderme. Solamente recordarles, fíjense bien, de que este sábado vamos a hacer la práctica diferida, la práctica 3 que teníamos la semana pasada, pero por la situación que dieron a suelto el viernes, pues no quedó tiempo de preparar nada. Normalmente en el laboratorio donde vamos a recoger los materiales, aquella carretilla que ustedes llevan, siempre un día antes preparamos el material. Este sábado esperamos hacerlo, pero fíjense bien lo que les voy a decir. De acuerdo al servicio meteorológico, se tienen lluvias prolongadas para este fin de semana. La condición de poder llevar a cabo una práctica dentro de la reglamentación de la universidad es que cuando llueve no se hacen prácticas. Entonces, yo sí siempre voy a llegar a la universidad y vamos a hacer las consideraciones debidas. Pero si amanece lloviendo, si a las 6 de la mañana está lloviendo como está lloviendo en este momento, como ha estado lloviendo en estos días, y amanece nublado, entonces lógicamente la práctica se va a suspender. Usted me puede decir, mire, ingeniero, pero tal vez la primera práctica, el primer grupo de las 7 esté lloviendo, pero a las 10 ya puede estar saliendo el sol. Tiene toda la razón, ¿verdad? Pero el problema es de que los postes, la base, donde pone la escalera, quedan con tierra no firme. Entonces se evita un accidente. Pero la idea es hacer la práctica. Lógico, aunque lleva el viernes en la noche, pero el día amanece soleado, entonces vamos a hacer la práctica y vamos a considerar todas las cuestiones de seguridad. Yo quiero que se comprenda eso. Además, fíjense bien, se solicitó poda entre los postes que se va a hacer esta práctica porque vamos a tensar una línea. Pero desgraciadamente la universidad a esta fecha no me ha podado. Yo espero que tal vez mañana lo haga o pasado mañana. Si no, pues vamos a tirar la línea, aunque vamos a darle algunas ramitas ahí que están cerca de los postes, pero entre poste y poste pues hay líneas. Vamos a ver cómo tensamos la línea. Lo importante es hacer la práctica. Entonces yo quisiera de parte de ustedes pues que tomen en consideración todo esto. Porque si no está lloviendo, vamos a hacer la práctica, pero vamos a hacer cuidadosamente, vamos a ver cómo está el terreno. La práctica va a ser en el parqueo que está atrás del OW, ¿verdad? O sea, allá en donde hicimos la práctica de ocupar una técnica para subir y amarrar la escalera. Ahí la vamos a hacer.
Entonces yo pediría por favor comprensión de parte de ustedes y responsabilidad sobre todo, ¿verdad? Para ir, porque si no está lloviendo sí la vamos a hacer, ¿verdad? Hay que ver todas las consideraciones. Así es que les pediría por favor, ¿verdad? Que no pierdan de vista todas estas observaciones. No sé si hay alguna duda al respecto. Bueno, entonces voy a cerrar esta convocatoria. Les agradezco a cada uno de ustedes haber estado en esta clase. Lean esta clase, vean, no se queden con la clase, vayan más allá, pregunten si es necesario, ¿verdad? Acuérdense que dentro de 2 semanas tenemos, yo digo 2 semanas, no sé si 3 semanas, no recuerdo la fecha. Vamos a tener un examen parcial en línea, ¿verdad? De todo este material. Cuídense mucho y pasen buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, ingeniero.